creo que es una iniciativa que siempre favorece la posibilidad de que, por ejemplo, quienes trabajamos en el Estado podamos tener un diálogo y poder acercarnos también a mirar algunas preocupaciones que podamos tener en conjunto. Y lo segundo, por lo cual quiero agradecer a esta invitación de la PCM, que cuando me llegó yo dije yo voy, ¿no? Levanté la mano inmediatamente por varias razones, una por estar con ustedes y la segunda porque yo soy de Trujillo. Entonces cuando me dijeron vente para Trujillo dije yo, ¿no? Y entonces a partir de esto yo quisiera empezar a comentarles y seguramente también pedirles a ustedes que piensen cuál fue su primera experiencia intercultural. Yo recuerdo que mi primera experiencia intercultural fue cuando mi familia decide emigrar a Lima y yo tenía creo 11, 12 años y digamos la situación económica nos llevó a que a mí me pasaran a un colegio público, a una gran unidad escolar en Trujillo, en el Callao. Entonces yo nunca me había dado cuenta y por primera vez a los 11 años pude darme cuenta de una cosa que para mí era natural. Las chicas se reían de mí, o sea, en tono, digamos, y yo no entendía qué cosas hacía yo que podía resultarles graciosas. Y resulta que descubrí que mi forma de hablar trujillana tenía un dejo y una forma de decir palabras que no se decían allá y por tanto todas las chicas se reían, ¿no es cierto?, de cómo hablaba yo. Entonces yo por primera vez pude darme cuenta de una diferencia, ¿no? Y luego también siempre me pude darme cuenta de que mi padre jamás pudo integrarse, digamos, por ejemplo, culturalmente en el sentido de la gastronomía y la comida, ¿no? Mi papá se la pasaba todos los almuerzos criticando cómo la gente de Lima come tan mal, ¿no? Entonces, y tiene razón, absolutamente. Hasta ahora siempre recuerdo que los viajes de mis abuelas eran cargando patos, chicha, ¿no? Frijoles, era como papas, todo lo demás. Muy bien, entonces yo quisiera ahora partir, y creo que estas experiencias son experiencias interculturales, ¿no? Las vivimos cotidianamente en todo y están atravesadas toda nuestra historia, pero yo quisiera a partir de ahora, de esta reflexión, hablar sobre el tema de cuál es el camino para la inclusión. Y desde el Viceministerio de Interculturalidad, que forma parte del Ministerio de Cultura, consideramos que el verdadero camino o el camino para la inclusión social es el diálogo intercultural. Si no hay diálogo intercultural, las posibilidades realmente de inclusión son muy difíciles. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, ¿qué significa inclusión e interculturalidad? Y la palabra inclusión tiene que ver, en oposición a la palabra exclusión, ¿no es cierto? ¿Y qué significa exclusión? En los conceptos de la ciencia política, exclusión significa estar fuera de la comunidad política, es decir, no ser reconocidos como ciudadanos o ciudadanas, ¿no?, en esa comunidad política. ¿Y qué significa no ser ciudadanos o ciudadanas? Significa no estar equiparado con otro que es considerado el modelo de ciudadano, es decir, por tanto, que no se nos reconozcan nuestros derechos y nuestros deberes como parte de esa comunidad política. Ejemplo muy sencillo, el derecho al voto, ¿no? El derecho al voto. Es decir, nuestro Estado, entonces, nuestra historia, ¿no?, hablando de la República, nuestra historia como país, como Estado, está marcada por la exclusión. Somos un país cuyo Estado ha estado marcado por la exclusión. Cuando el Estado y la República se constituye, ¿no es cierto?, excluyó de origen, ¿no? Hizo no solamente en el Perú, sino en todos los países, digamos, en la historia finalmente de todos nuestros países, con diferencias también. ¿A quién excluimos? Excluimos a las mujeres, por ejemplo, que recién tuvieron el voto en 1956, ¿no? Excluimos a los indígenas, ¿no?, desde el inicio. Excluimos a los esclavos negros y aquellos que luego fueron liberados. Es decir, los liberamos pero no les dimos todos los derechos para participar de la comunidad política. Excluimos a los analfabetos. No olvidemos que recién la Constitución de 1979 le permite el derecho al voto a los analfabetos. Eso significa que en nuestro país, recién a partir de 1979, se pudo integrar a la gran mayoría del país. Porque como ustedes también recuerdan, la educación pública, fue un proyecto que se ha empezado a hacer posible a partir de los años 60, 70, 80, ¿no? Entonces, nuestra historia republicana ha estado marcada por la exclusión. Entonces,
Y además ha estado marcada por esto que mencionaba Hugo, el tema de las representaciones y los imaginarios que vamos reproduciendo desde muchísimo tiempo atrás hasta ahora, y que está marcada por los choques culturales. ¿Cuáles han sido los primeros choques culturales que han marcado nuestra memoria colectiva? El primer choque cultural es el choque entre conquistadores e indígenas, ¿no? Esta imagen que siempre nos enseñaban en el colegio, ¿no? Del conquistador grande, ¿no? Inmenso frente a un indígena que lo mira sorprendido y deslumbrado, ¿no? Y esta historia que nos contaban en el colegio de que los indígenas perdieron la guerra frente al conquistador por la tecnología, ¿no? Entonces hay todo un imaginario en relación a esos encuentros, pero también ha habido choques culturales, por ejemplo, cuando se encontraron los indígenas con los esclavos negros, ¿no? Hasta ahora yo siempre recuerdo que yo trabajaba hace muchos años viajando muchas comunidades indígenas en la zona altoandina, y estábamos a 4.500 metros, y me tocó viajar con una persona afrodescendiente. Cuando llegamos a esta comunidad quechua, a 4.500, a este compañero, ¿no? Negro, todos los niños y niñas se le acercaban permanentemente, y era muy, muy gracioso ver cómo las mamás, los niños se le acercaban y le pasaban el dedo, ¿no? Y todos le pasaban el dedo para ver por qué era negro, ¿no? Y entonces y él lo único que hacía era se sentaba y se reía y se dejaba que todos los niños lo tocaran para que pudieran ver, porque para los niños era la primera experiencia de ver a un afrodescendiente, ver a un negro en su comunidad, ¿no? Entonces es una experiencia también intercultural. También, por ejemplo, el encuentro cuando el tema de los mestizos y la migración de los chinos colís, que se da, por ejemplo, con mucha fuerza en la parte de Lima Norte, por ejemplo, ¿no? Llegan con otra cultura, digamos, ¿no? Y se insertan dentro de la nuestra. Entonces, en estos encuentros, en estos choques culturales, que podemos llamar con otros, se generan miedos, ¿no es cierto? Miedo de quién, de ese otro. Pero esos miedos no son posibles de resolverse porque no se generan espacios de diálogo intercultural, ¿no es cierto? Entonces el miedo se transforma en prejuicio, el miedo se transforma en jerarquía, el miedo se transforma en exclusión, ¿no? El miedo se transforma en exclusión de ese otro que no conocemos quién es y que parece siempre es una amenaza. Inferiorizamos al otro, subordinamos a aquel que es diferente. ¿Podemos seguir, por favor? Y cuando excluimos, ¿qué es lo que perdemos? Porque cuando excluimos y no nos acercamos al otro y no establecemos un diálogo, perdemos. ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos biodiversidad, por ejemplo. Perdemos la posibilidad de darnos cuenta de que el manejo de la naturaleza y del conocimiento de la naturaleza tiene que ver con un manejo de saberes, ¿no? De las plantas, ¿sí? Del manejo del clima, ¿no? Del manejo de la tierra, que nosotros no tenemos, pero que sin embargo, por ejemplo, ahora estamos desde el Viceministerio de Interculturalidad empujando y estar lidiando con que, por ejemplo, las farmacéuticas, las empresas farmacéuticas reconozcan el derecho a que las comunidades de donde sacan el conocimiento, para el manejo de las plantas, ¿no es cierto?, de donde se extrae casi el 90% de la medicina que consumimos, parte de esa ganancia vaya hacia las comunidades donde ese conocimiento se originó. Es decir, nosotros cuando tomamos una pastilla actualmente, esa pastilla tenía un origen, y el origen es que alguien fue a una comunidad determinada, vivió en esa comunidad, aprendió el uso de una determinada planta, ¿no es cierto?, y luego se llevó un proceso de investigación a industrializar. Parte de lo que se gana, de la ganancia de eso, nunca devuelve a la comunidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué perdemos también? Tecnología, porque nunca reconocemos, ¿no es cierto?, que esos otros tienen también tecnología. Cuando hablamos de tecnología pensamos, ¿no es cierto?, en el iPad, pensamos en la computadora, pensamos en el BlackBerry, etcétera, ¿no?, en el televisor HD, etcétera. Pensamos que eso es tecnología. En realidad tecnología no es solamente eso. La tecnología tiene que ver con un saber frente a un entorno. Es decir, cómo, ¿no es cierto?, determinados pueblos han lidiado con su entorno, con las dificultades de ese entorno, y le han encontrado posibilidades para sobrevivir y convivir con ese entorno. Eso es tecnología. Y la hemos perdido, ¿no?
el manejo de tecnología de los Andes, por ejemplo, el manejo de los andenes, el manejo de los sistemas de riego. Hasta ahora la gente se pregunta cómo podían los Nazca, ¿no? Vivir en el desierto. Pues no hay agua. Bueno, el sistema creado por los Nazca para poder utilizar el agua es impresionante. Nadie ha podido hasta ahora reconstruir cómo los paracas podían hacer los textiles que tienen. Si a alguien le dicen ahora, con la tecnología moderna que se tiene, hazme un tejido paracas, nadie puede hacerlo. Nadie. O sea, es imposible, nadie sabe cómo es que lo hacían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Perdemos también lenguas indígenas. El mapa de la vulnerabilidad y de la extinción de las lenguas que tiene UNESCO nos señala que hemos perdido más o menos unas 100 lenguas en nuestro país. ¿No? Significa que hemos perdido una cantidad de lenguas de las cuales ya nadie tiene, ya no hay hablantes, ¿no? Ya no hay hablantes. Los Ixconagua, por ejemplo, solo quedan 5 Ixconaguas, 5. Y con esos 5 se está tratando, ¿no es cierto?, de recuperar antes, porque son además ancianos, recuperar la lengua que se está perdiendo. Porque la lengua no es solamente la posibilidad de que nos hablemos, sino que la lengua es mucho más que eso. La lengua significa un contenido de cultura, significa cómo las personas expresamos nuestra idea y visión del mundo a través de nuestra lengua, ¿no? Perdemos lenguas, perdemos filosofías también diferentes. Siempre hablamos de Aristóteles, la filosofía griega, del origen de nuestra ciencia, ¿no es cierto?, de nuestra ciencia occidental, pero nos damos cuenta, hemos perdido y no reconocemos que existen otras filosofías, otras formas de entender el mundo, distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para los ayánicas, el ser humano no nace, las personas no nacemos humanos, las personas nos hacemos humanos, dicen los ayánicas. ¿Cómo es eso de hacernos humanos? Nacemos y somos tan igual que una planta, que una piedra, un río, somos iguales. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Para los ayánicas lo que nos hace humanos es la posibilidad, cuando vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, a convivir y a respetar con los otros. Cuando alguien ha aprendido a convivir y a respetar con los otros, recién puede ser considerado un humano, ¿no? Es una filosofía diferente, ¿no? Y perdemos también, como estamos señalando, medicina tradicional, el conocimiento de la medicina tradicional. Es algo que, por ejemplo, trabajamos con el MINSA, y el MINSA tiene el CENSI, ¿no?, el Centro de Salud Intercultural. Es decir, la gente todavía, cuando uno hace estudios, hasta ahora, hasta la actualidad, por ejemplo, hubo un estudio hace poco sobre el tema de desnutrición infantil en una zona de Ayacucho, en 2 provincias de Ayacucho, porque los médicos estaban preocupados porque el tema de la mortalidad infantil y el tema de la anemia, ¿no es cierto? ¿Y por qué las mamás y los papás no llevan a sus niños a las postas? Entonces lo que apareció fueron varias cosas que ya sabemos, creo, y ustedes también. Primero, por la discriminación, ¿no es cierto? Cuando vas a un lugar y te maltratan, tú ya no regresas. Primera cosa que excluye. Segundo, las mamás y los papás tienen un saber y tienen una explicación de por qué la enfermedad. Si el médico o la médica o quien le toca, el operador de salud, no sabe preguntarle y dialogar con la persona sobre cómo la persona explica y entiende lo que le pasa en su cuerpo, no hay posibilidad. Lo único que hace es le receta una pastilla, ¿no es cierto? Le receta una pastilla, pero la pastilla para la gente que va no es parte de incorporar, ¿no es cierto?, algo que no está socializado alrededor de eso. Entonces, en este estudio, por ejemplo, se encontraba que las mamás habían identificado, y más o menos sabían que hay 18 tipos de diarreas de los niños, 18. Y que las mamás reconocían que solo en el caso 1, 2 y 3 iban al doctor. En el resto de casos, para cada caso o tipo de diarrea, y el estudio decía, ¿y cómo lo reconoce? Las mamás sabían un conocimiento alrededor de cómo el estómago, el color de la piel, el pelo, y le daban para cada cosa, tenían una forma de tratamiento, que los médicos no sabían, ¿no? Por ejemplo. Seguimos, por favor. ¿Y qué ha pasado entonces cuando nosotros históricamente hemos excluido a otros y a otras? ¿Dónde quedaron esos excluidos? ¿A dónde van los excluidos? Las excluidas, ¿dónde están? Y si los miramos ahora, ¿dónde están? ¿No? Son bien fáciles de identificar si uno mira el mapa a partir de diferentes variables. Si uno mira la variable etnicidad,
va a encontrar que aquellos que fueron excluidos históricamente son los más pobres. Si uno cruza el mapa de pobreza con el mapa de etnicidad, se va a encontrar que, por ejemplo, las comunidades indígenas son las más pobres del Perú. ¿Sí? Si se superponen estos dos mapas, por ejemplo, estamos en un promedio de 18% de desnutrición infantil, el promedio nacional. Si uno va a mirar una comunidad amazónica, el promedio sube a 80%. Si uno mira el tema de analfabetismo, hemos casi erradicado el analfabetismo, pero si uno va a comunidades altoandinas, el analfabetismo es predominante. Entonces, ¿dónde está? Son los más pobres, ¿no es cierto? Son los que más mueren, porque el Estado no llega, o cuando llega, llega mal también, ¿no? Neumonía, todos los casos que vemos cada año cuando hay el friaje en el sur, por ejemplo, ¿no? O en Piura, la zona, no nos olvidamos que Piura, por ejemplo, tiene sierra, ¿no? Lambayeque tiene un pedacito de sierra, etcétera, ¿no? Entonces, el friaje, cuando llega el frío, ¿no? Son los que más mueren por este tipo de enfermedades. El tema de la mortalidad materna, como país hemos logrado y hemos dado un gran avance. Hasta hace unos 15 años, el Perú era el país seguido después de Bolivia con mayor mortalidad materna. Ahora hemos logrado avanzar, pero las brechas se mantienen, ¿no? Las brechas se mantienen. El hambre. ¿Quiénes son los que tienen más hambre en este país? Los que tienen más hambre son aquellos, ¿no es cierto?, los indígenas, pero también los afros, que tampoco los miramos. El estudio de Grade, que se presentó también hace poco, mostraba el año pasado, cuando hablaban de educación superior, solo el 2% de la población afroperuana llega a la universidad. Después, o sea, si uno mira en los jóvenes afros, no llegan a la universidad, es casi una excepción. Y la pregunta es ¿por qué no llegan? Están en la costa, tienen hay ¿cuántas universidades? ¿Por qué no están llegando a la universidad? Los estudios que ha hecho UNICEF y ha presentado en el Congreso la semana pasada sobre los niños y las niñas afro también te hablan de una exclusión hacia ellos, ¿no es cierto? Entonces también los excluidos son los que tienen más barreras para llegar a los servicios básicos. Si uno mira las deficiencias y brechas de infraestructura, de agua, saneamiento, conexión digital, ¿no es cierto?, acceso a las universidades, son los que entonces siguen manteniendo las grandes brechas de exclusión que se transforman en grandes brechas de desigualdad, ¿no? Seguimos, por favor. También, por ejemplo, y curiosa y paradójicamente, ¿no es cierto?, la riqueza que se produce en los territorios donde estas poblaciones excluidas están, ¿no es cierto?, tienen mucha riqueza, pero sin embargo esa riqueza tampoco no los beneficia. Cajamarca, Purímac, Loreto, por ejemplo, ¿no? El tema además es que la exclusión significa que tienes que acercarte a ser un otro que no eres y por tanto implica renunciar. Yo, por ejemplo, tuve que dejar de hablar, yo ya no recuerdo cuáles eran la forma y mi dejo trujillano, ya no lo tengo, lo perdí, ¿no? Y etcétera. Y por ejemplo, entonces significa que hay que despojar sus identidades originarias. Un caso muy interesante, el derecho al nombre, por ejemplo. RENIEC ha registrado que en lugares donde hay pueblos indígenas ya nadie tiene nombres indígenas. Los nombres y los apellidos indígenas ya no existen. ¿Por qué? Porque cuando te ibas a registrar, el registrador te preguntaba, ¿y cómo te llamas? Y tú le decías tu nombre en tu lengua y nadie entendía cómo escribirlo. Entonces le decía el registrador, ya, mejor te vamos a poner otro nombre, ¿ya? Te llamas Carlos. Carlos. ¿Y tu apellido? Las comunidades, ¿no es cierto?, no tienen un sistema antroponímico como el nuestro, es decir, prenombre más apellidos. No existe eso, porque eso es una lógica occidental, viene de la tradición jurídica occidental, no es la de las comunidades. Le inventaban apellidos, ya tú te vas a llamar González, o las haciendas, ¿no es cierto?, las haciendas, los caucheros, etcétera. Tenía toda una población, y a todos los que están acá se apellidan Ruiz. Entonces tú encuentras comunidades enteras Ruiz, ¿no? Salazar, ¿no? Rojas. Vas a los distritos, todos tienen los mismos apellidos. Tú dices, oye, pero ¿cómo pueden tener todos los mismos apellidos? Bueno, es que acá antes era el hacendado, o ¿no?, el gamonal,
Y entonces todos éramos adoptados por él, ¿no? ¿Y cuál es tu lengua? ¿Y tu nombre original cuál es? La gente ya no lo recuerda, o si lo recuerda ya no te lo dice, ¿no? Yo hice un estudio hace unos meses para la Defensoría del Pueblo sobre este tema y encontré, por ejemplo, que los Bora tienen una forma de denominarse maravillosa. Es impresionante. Los Boras empezaron a contarme, porque yo les decía, ¿cómo te llamas? Y me miraban con mucha desconfianza, ¿no? Pero ellos me decían, Juan, Francisco. Yo le decía, Francisco, pero no, Francisco, dame tu nombre verdadero. ¿Cuál es tu nombre? Me miraban con cara desconfiados y empezaron a hablar entre ellos y empezaron a darme sus nombres en su lengua. Y entonces yo les decía, ¿y qué significa tu nombre? Y otra vez volvieron a mirarse desconfiados porque me miraban con recelo, y hasta que un anciano se levantó y me dijo, yo le voy a explicar a usted, doctora, por cómo nos llamamos. ¿Y saben cómo se llama? Para los Bora, el nombre, tu nombre, o sea, nosotros me llamamos Patricia, cuando alguien se encuentra con un Bora entre una comunidad y otra, le preguntan, se presentan y se llaman. Él le da su nombre. La persona sabe con su nombre dónde vive, ¿no? Quiénes son sus parientes, y a qué clan pertenece, a qué lado del río vive. O sea, con su nombre, la otra persona que lo encuentra sabe todo de él. ¿Por qué? Porque los nombres no son nombres de individuos, son nombres que representan toda una historia, un pasado, ¿no? Yo le pregunté un nombre y alguien me decía que tenía el nombre, me decía, Francisco se llama, un Bora, me decía, mi nombre es una palabra que significa la plumita que recién le sale a un pajarito cuando está chiquitito, chiquitito. Y entonces yo no entendía, y me decía la palabra, obviamente que yo no puedo reproducir en su lengua. Y entonces el anciano me decía, él se llama así, ¿por qué? Porque su clan tiene el nombre de un ave. Y en ese clan, todos los que nacen dentro de ese clan son algo, parte de esa ave. Él es la plumita de la cría de esa ave, que recién le sale. Pero hay otros que se pueden llamar la pata de esa ave, la pluma de esa ave, ¿no es cierto?, el pico de esa ave. Cuando nos encontramos con otro clan y le decimos nuestro nombre, el otro sabe quién somos. Porque nuestro clan vive en una parte del río y nuestros apos han sido tal y tal y tal y tal. Entonces, el nombre, cuando nosotros decimos Patricia, Juan, Francisco, nos damos cuenta de la diferencia, ¿no? Seguimos, por favor. Avanzamos, por favor. Entonces, el Viceministerio de Interculturalidad, para ya ir cerrando, creo que siempre nos emocionamos cuando nos dan el micro, ¿no? Y estamos hablando mucho tiempo. Es que el Viceministerio de Interculturalidad, al cual yo represento, ¿no? Nosotros no damos programas sociales, no ponemos agua, no ponemos luz, no tenemos, es más, quisiéramos ya tener los recursos de un programa social, ¿no? No tenemos, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que buscamos garantizar al interior del propio Estado, ¿no es cierto?, en todos sus niveles de gobierno, que empiecen a velarse los derechos de aquellos que llamamos excluidos, indígenas, afrodescendientes. Por favor, rapidito. Y ayudamos a que las entidades públicas cambien su forma de acercarse al ciudadano o ciudadana, es decir, a no discriminar cuando se atienda, a respetar la identidad, la lengua originaria, a establecer medidas de acción positiva. Por ejemplo, estamos trabajando con RENIEC el tema de un registro bilingüe, ¿no? Estamos trabajando con el Ministerio de Salud para que haya protocolos de atención interculturales. Estamos trabajando con el Jurado Nacional de Elecciones para fortalecer la cuota indígena, ¿no? ¿Qué queremos? Que los excluidos históricamente, a través del ejercicio de derechos que les corresponde, como a todos nosotros que somos parte, ciudadanos y ciudadanas peruanas, ¿no es cierto?, garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales, los mismos que tenemos nosotros, pero a su vez también puedan ejercer derechos específicos que les corresponde como pueblos, los llamados derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a la consulta previa, el derecho al uso oficial, que ya existe una ley además, a que usen su lengua, ¿no es cierto?, al derecho a su territorio, etcétera. Finalmente, lo que queremos como viceministerio es que se genere una real inclusión con convivencia democrática sin conflictos ni violencia. Muchísimas gracias.